A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. La facturación del sector tecnologías de la información aumentó 26% en 2017 en comparación con el año anterior. Estamos hablando de que se facturó 1.489 millones de dólares, la cifra más alta desde que se tiene registros. Este dato aparece en la última edición de la encuesta anual de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, donde se da cuenta de la evolución de las empresas de esta industria, los mercados a donde vende y el perfil de sus trabajadores, entre otros datos. ¿Qué panorama deja este reporte que acaba de culminar? ¿Qué diferencia hay entre las exportaciones y el mercado interno? ¿Qué estrategias se están impulsando para diversificar mercados? ¿Dónde están los próximos desafíos, los más importantes en el futuro cercano? De estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento. Estamos con el ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Leonardo, buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. El tema aparece con frecuencia en el programa, pero por las dudas, para empezar, vamos a hacer la definición. ¿Qué es tecnologías de la información? Bueno, la tecnología de la información es todo aquello que abarca, en principio también, la construcción de software y muchos servicios de procesamiento de datos asociados y utilizando obviamente software, ¿no? A ver, si no es software, ¿qué ejemplos puedes citar? El ejemplo que siempre usamos, ¿no? O sea, Facebook, Google son empresas de las tecnologías de la información. Hoy, bueno, Pedido Ya podría ser, en el caso uruguayo, una de las empresas que está en el sector de tecnología de información. No es socio justo de la Cámara, pero bueno, no viene el caso. O sea, sí es un sector de ese tipo. ¿Otro ejemplo de servicios? Empresas del estilo de las que hacen consultoría de tecnologías. Por ejemplo, la que yo represento, Quanam, es consultoría de servicios informáticos. O sea, hacemos software a medida o implementamos y procesamos datos para que las empresas tomen decisiones. Entonces, bueno, entendido el rubro, entendida la industria, vayamos al reporte. Que da cuenta, decía yo, de la situación del sector en 2017. ¿Por qué se da a conocer ahora, en septiembre? Siempre nos hacen la pregunta de, tengo que decir en casa de herrero, cuchillo de palo. No, el tema es, hay una metodología que se aplica desde el año 2002, una encuesta que de hecho es reconocida a nivel internacional, fue creada en su momento por aquella época por el economista Luis Stolovich. De hecho es el dato que hoy toma el Banco Central como dato de exportaciones. Lo que pasa es que se hace una encuesta inicial, se hace una encuesta a todos los socios de la Cámara. Obviamente hay todo un conjunto de muestras, hay todo un procedimiento, una metodología muy acabada, y además después hasta hay unas verificaciones que se hacen contra datos de DGI, BPS, la Auditoría Interna de la Nación, y eso obviamente lleva su tiempo, tanto la respuesta de los socios, porque es una encuesta bastante exhaustiva y compleja. Tenemos mucho, los socios nos rezongan mucho por todos los datos que le pedimos. Pero son datos que son necesarios a la hora de poder decir, bueno, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los números, ¿no? Entonces, el relevamiento se realiza entre las empresas socias de la CUTI. Sí. Pero no todas las empresas de tecnología de la información son socias de la CUTI. Entonces, no. ¿Cuán representativo termina siendo este documento? En realidad es tan representativo porque más o menos nosotros representamos, desde el punto de vista de cantidad de empresas, más del 80%, y en volumen sí es mucho más representativo, puede superar hasta el 90%. Un detalle importante, Antel forma parte de la CUTI. Sí, Antel es socio de la Cámara hace muchos años. Y entonces es una empresa pública y muy grande. ¿Sus números distorsionan, afectan de alguna manera significativa el panorama general? Solo afectan, y ahí es como cuando Romina o tú dan las noticias de producción industrial que se sacan CAP, ¿no? O sea, sí, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero lo que hay que tener presente es que Antel no es toda la facturación que se tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta aquello que está asociado a Internet y servicio de datos. Ajá. O sea, no es la parte más de tecnología de la información, infraestructura, digamos, de tecnología de la información. Bueno, vayamos a algunos de los números, no vamos a atomizar a los oyentes por ese lado. De paso digo que quienes estén siguiéndonos en la emisión en video por radiomundo.ui van a poder ir observando algunas de las gráficas donde esos números son más
fáciles de digerir, ¿no? Sí. Yo ya lo mencioné en el arranque. Vamos a la primera de las imágenes. La facturación. La facturación del sector tecnologías de la información en el año 2017 fue 26% superior que la del año anterior. Alcanzó a 1.489 millones de dólares. ¿Qué dice ese número? A ver, primero obviamente es un número espectacular, extraordinario, y así como es extraordinario tengo que explicar claramente, porque lo que bien decíamos recién en el caso de Antel, en el mercado interno, recordemos que nosotros trabajamos dos números muy importantes, uno que lo que es el mercado interno y lo que es el resto del mundo, ¿no? Es el mercado externo, las exportaciones en sí mismo. En el caso del mercado interno, ya lo dijimos, siempre hay una pequeña afectación de Antel. En este caso, en el mercado interno lo que se ve es que hay en realidad, si tenemos en cuenta Antel, crecimos, y si sacamos Antel de la cuenta, bajamos en el caso del mercado interno del orden del 5%. Eso en todo caso después lo vemos con un poquito más de En el cuidado. caso del mercado externo, además hubo una particularidad también, que una de las empresas grandes tuvo un evento puntual y hace digamos, como que afecta el resultado global de las exportaciones, y por eso tenemos esa cifra de 675 millones. En realidad, si nosotros sacamos el efecto puntual de esa empresa, no es que sacamos a la empresa, sino que la afectación puntual por 2017, en realidad el crecimiento es de un 7,7%. Bueno, pero antes de hilar fino en mercado interno y mercado externo, alguna pregunta con respecto al número global, ¿no? 1.489 millones de dólares de facturación. ¿Cómo viene evolucionando en los últimos años? No, viene evolucionando muy bien, o sea... Decíamos, este es el número récord, ¿no? Este es el número récord. En realidad, el año pasado también, nosotros, una de las cosas que hacemos, como bien te decía recién al comienzo, que es una encuesta, hacemos verificación de números también durante el año que hacemos el procesamiento, o sea, al final del año, y en el caso del año 2016 hubo una corrección a la suba también, o sea... Que eso también es una cosa... Ajustaron el número del 2016. El 2016, en realidad, si tomáramos el original que hablamos el año pasado por estas fechas, pasamos, en realidad se había publicado 379 millones de dólares de exportación y fueron 408 en realidad. Bueno. O sea, nosotros verificamos todos los números, y esto es lo que estamos hoy comentando, son datos preliminares. A ver, ponemos de nuevo la placa, porque lo que se observa en esa gráfica es que la facturación del sector viene creciendo sistemáticamente año a año desde el 2002, ¿no? Sí. Hubo ahí una pequeña bajada de 2002 a 2004. No, la mayor afectación está en el crecimiento, fue en el 2009, que se enlenteció, porque venía muy rápido y Pero lo cierto es que crece todos los años, ¿no? Sí, crece todos los años. Ahora, si lo analizamos fríamente, también podríamos crecer mucho más. Entonces... bueno, ahora hablaremos de eso. No sabemos si estamos bien o estamos mal. Pero ¿cómo es entonces, a partir de estos números, y sobre todo el del año pasado, cómo es el sector tecnologías de la información en comparación con otros rubros de la actividad nacional? Bueno, justo, ¿te acuerdas que el año pasado cuando me entrevistabas en Telemundo te comentaba que nosotros estamos al nivel del arroz? Hoy estamos superando las exportaciones del arroz, por ejemplo, como complejo, digamos, exportador completo. Si tomamos las cifras sin afectación, o sea, tomando las cifras que estamos publicando de 600 y pico millones de dólares, quedaríamos comparándonos con los bienes en el cuarto puesto, o sea, solo detrás de la carne, la celulosa y la soja. O sea, estaríamos superando a grandes producciones de bienes. Eso, también si consideramos las exportaciones, la sí. parte de esta facturación que es exportaciones. Por eso, si usamos solo exportaciones, podríamos llegar hasta quedar cuartos. Lo importante acá es que además, si tomo el total... el total de la facturación. El total de la facturación estaríamos superando a el complejo celulósico, por ejemplo. Por eso es importante, porque ¿qué pasa? Si capaz que algún economista me pega con un palo, ¿no? Pero el tema es el complejo celulósico, la mayor parte es exportación. O sea, es todo exportación. Si yo tomo todo lo que nosotros producimos, es casi igual o superior a todo lo que se produce de celulosa en monto. O sea, como siempre decimos, es de las pocas industrias que puede tener un crecimiento exponencial y solo depende de la gente. O sea, no dependemos de materias primas, no dependemos de condiciones climáticas. O sea, efectivamente es un sector que podría tener un crecimiento aún mayor del que estamos mostrando. Si no fuera porque falta personal. En realidad no es solamente eso. Bueno, pero digo, ese es un factor. Uno de los factores, después, pero hay algunas discusiones que estamos haciendo internamente. Vamos ahora a la placa siguiente.
Ya dijimos que si no tomamos en cuenta la incidencia de esa empresa puntual que tuvo un desempeño extraordinario el año pasado, las exportaciones suman 442 millones de dólares, con lo cual crecen, pero digamos de una manera más moderada que la que veíamos hace un rato, ¿no? Tienen un crecimiento de 7,7%, ¿no? Sí. Sí, a ver, el año anterior habían sido 408. Si nos medimos con el resto de la economía, digo, bueno, sí, si el PBI está creciendo, si el PBI está creciendo a un 1,5, 2, 3, o sea, las cifras que se están manejando, estamos siempre por arriba el doble o 3 veces más que lo que se crece el país en sí mismo, ¿no? O sea que en realidad es un buen desempeño, pero vuelvo a insistir, en realidad debería ser mucho mayor todavía. Bueno, y las ventas al mercado interno, dijimos, aumentaron 5% respecto a 2016. Con Antel. Incluyendo las ventas de Antel. Si sacamos Antel, lo que hay es una caída de 3,5% respecto al 2016. ¿Cómo interpretan eso? Pueden haber varias interpretaciones. La interpretación más positiva es que al uno tener, digamos, que decidir, porque no tiene recursos ilimitados, se orienta a veces al mercado externo, y entonces obviamente baja la venta nacional, ¿no? No es que solamente pueda vernos afectado porque bajó el consumo de tecnología en el país. ¿Cuál es la interpretación? Entonces, ¿no es una caída del consumo? No es tan así, o sea, capaz que en el sector privado puede haber bajado un poquito, pero en realidad nosotros tenemos un flujo de actividad nacional muy importante y en crecimiento siempre, ¿no? O sea, hay políticas, por ejemplo, del gobierno que apuntan a todo lo que es la digitalización. Hay muchas industrias que vienen con todo lo que es la transformación digital. Eso solo en la parte nacional, o sea, recordemos que hay mucha multinacional acá en otros sectores de actividad económica que traen la tecnología desde afuera, ¿no? O sea, no somos solo proveedores de ellos. Entonces, ¿por qué es que una empresa termina optando por la exportación en detrimento de su actividad en el mercado interno? Y bueno, es una cuestión de números, ¿no? O sea, vamos a ver que un mercado muy importante para nosotros es Estados Unidos. Si yo solo pensemos en venta de hora de servicio, ¿no? Que hay todavía seguimos teniendo mucho servicio en la balanza nuestra, ¿no? O sea, 2/3 de nuestra exportación es servicios. ¿Consultoría? Todo, consultoría, desarrollo a medida, implementación de soluciones tecnológicas de terceros, o sea, lo que está asociado bien al servicio que depende mucho de la gente. Si yo logro vender la hora en el Uruguay, y bueno, el promedio más o menos de valor de la hora en casi todas las licitaciones anda entre $45 y $60, más o menos ese es el rango, un promedio de $50, $55. Pero si en Estados Unidos puedo vender esa hora a $100 la hora, y bueno... y se puede vender. Y se puede vender, o sea, hay empresas que han cambiado su estrategia totalmente en Estados Unidos y pasaron de vender $50 la hora a vender $100 la hora, entonces... Eso es parte de la decisión. Ahí sí que incide la falta de recursos humanos o la necesidad de más recursos humanos. En el mundo del servicio, la escasez de personas y de talento especializado afecta directamente. O sea, tengo este personal para utilizar, no tengo más, lo uso donde me paguen más las horas de esa gente. Exacto. Yo pongo un ejemplo, digamos, personal, ¿no? O sea, si yo fuera un fenómeno de la venta en Estados Unidos y logro vender $100 millones, cuando me doy vuelta necesito 1.000 personas, o sea, a una producción establecida actual. ¿De dónde los saco? No los tengo. O sea, poder venderse $100 millones se puede. El tema es que no tengo la gente para poder llevarlo adelante. Enseguida vamos a ver justamente por dónde andan los mercados de exportación. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, sacándole punta a la encuesta anual que esa gremial realiza entre sus socios, que acaba de terminarse, y estamos descubriendo, revisando. Veamos qué pasa con las exportaciones. Pasemos a la placa siguiente, que creo que es la 5. ¿Se está vendiendo a cuántos mercados? No, mercados en realidad vendemos a más de 52 mercados. Lo que pasa es que después son relevantes, hay algunos, unos 10, 11 ahí son relevantes, ¿no? Estados Unidos se coloca de manera
significativa en el primer lugar, ¿no? Sí. Con una diferencia muy grande por sobre el segundo, el tercero, etcétera, ¿no? Es un tema, a ver, al mismo tiempo de ser espectacular y decir que Estados Unidos es el mayor comprador de tecnología del mundo y nosotros podemos colocar el 65% de nuestras exportaciones en ese mercado, habla muy bien y excelente de la industria que hoy nosotros tenemos y habla muy bien del talento uruguayo. A ver, repaso para los oyentes por si no están mirando las gráficas. Las ventas a Estados Unidos, que son las que aparecen en el gráfico de la izquierda abajo, digamos, ¿no? Es la curva, la curva de abajo, vienen creciendo fuerte, ¿no? Han llegado a ser el 66% de las exportaciones ahora en el 2017, pero venían creciendo sistemáticamente desde el 2014, ¿no? Bueno, y de tuvo más, un piquito, pero en realidad de 2009. Sí, tuvo un pico empezó a crecer en el 2009, llegó a un máximo de 37% en 2013, bajó luego y desde 2014 en adelante sigue subiendo. El año anterior, por ejemplo, 2016, había sido 58% de las exportaciones a Estados Unidos. En 2017 se sube a 66%. Cuando explicaba estos números el año pasado, justo te decía de que teníamos previsiones de que Estados Unidos iba a crecer aún más. Sí, muchas empresas han decidido establecer oficinas directamente. Empresas grandes como Genexus han cambiado toda su estrategia en Estados Unidos. Eso va a ir impactando no solo en el 2017, sino seguramente y muy favorablemente en el 2018 y 2019, ¿no? Sí, hay casos curiosos y que le pueden sorprender a muchos de nuestros oyentes. Por ejemplo, lo que está pasando en Salto, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, y de hecho tenemos una deuda con Salto mutua los dos. Creo que vamos a ocuparnos específicamente del caso Salto dentro de algunas semanas, ¿no? Que prometimos hacer una mesa TIC en Salto, o sea que bueno, los escuchas de Salto, espero que no defraudarlos. Pero sí, Salto, por ejemplo, tiene una empresa que todas las personas que están trabajando en esa empresa trabajan para San Diego, ¿no? O sea, y para la zona de California en realidad, ¿no? Bueno, y hay otras empresas en esa misma ciudad que trabajan todas para el exterior. Que una que trabaja solo para España. Entonces, el hecho de eso funciona así. Hay una empresa en Maldonado que solo trabaja para Centroamérica, no trabaja para Uruguay. O sea, esas particularidades se dan muchísimo. Pero volviendo al contexto y al número, Estados Unidos es espectacular, como decía al comienzo, pero es preocupante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo hago? Primero, ¿puedo crecer más en Estados Unidos? Sí. Pero también tengo que crecer en el resto del mundo, porque mañana, de hecho, pasó, estuvimos monitoreando en conjunto con la Embajada de Uruguay en Estados Unidos un evento que nos podía afectar muchísimo, que un diputado creo que era un senador del Tea Party del Partido Republicano, tenía la intención dentro de la reforma tributaria de Estados Unidos de colocar un impuesto de frontera que nos iba a afectar a todas las actividades de servicio que estaban yendo a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas puede afectar, entonces tenemos que efectivamente empezar a ver otros mercados y empezar no podemos ser tan dependientes de Estados Unidos. No, obviamente. Porque, repito, la dependencia. Estados Unidos se lleva el 66% de las exportaciones de tecnologías de la información y el segundo destino es Argentina con 5%. Sí, fíjese la diferencia, ¿no? De 66 a 5%. Ahí la pregunta en realidad debería ser qué pasó con Brasil, que desapareció en el año 2014. O sea, del Brasil top 10. No está ni entre los 10, ¿no? No, desapareció el top 10 en el 2014. ¿Y entonces, China, que se vislumbra como una posibilidad muy interesante? Bueno, en China empezamos este año justamente un conjunto de actividades promovidas por el Ministerio de Industria y Minería y Energía y Minería, con la ingeniera Carolina Cose. Fuimos en misión, bueno, estuvimos trabajando activamente con el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris. Y efectivamente, sí, hay que entenderlo, hay que ver cómo se puede hacer negocios en China. China es un país que es muy importante desde el punto de vista tecnológico. Pensemos que en los 5 grandes tecnológicos hoy hay un chino. O sea, hay una empresa china que se llama Tencent, que es la desarrolladora de una aplicación muy conocida que se llama WeChat, que está popularizada obviamente en China realmente al nivel del 100%. Pero queremos entenderlo, ya hay empresas uruguayas trabajando en China. Particularmente, bueno, estos últimos 3 días se desarrolló el evento Genexus acá en el Radisson y bueno, justamente estuvo gente en la plenaria, estuvo el representante de Genexus China comentando las posibilidades que hay. Creemos Genexus está teniendo una presencia fuerte ya ahí. Tiene una presencia muy fuerte en Asia, particularmente en Japón, y además tiene una presencia fuerte ahora actual en China,
que habilita que todo el ecosistema GeneXus, no solo la empresa GeneXus y sino todos los que desarrollan sobre GeneXus tengan una posibilidad, porque bueno, el software ya tiene su IDE en chino, tiene soporte en chino, tiene conectividad e integración con todas las plataformas tecnológicas de China. Entonces, bueno, efectivamente hay una posibilidad. Entonces, China es un mercado que hay que empezar a analizarlo. Estamos yendo, también vamos a empezar ahí en forma regular a China para entender ese mercado. En una revisión estratégica que hacíamos, algunos economistas nos recomendaban justamente eso mismo, o sea que no estábamos tan errados cuando entendíamos que teníamos que empezar a movernos en ese mercado. Enseguida, en la segunda parte, ya en el final de la entrevista, hablamos de los desafíos que tienen ustedes por delante y algunas líneas de trabajo que se han marcado, por lo menos para, no sé, los próximos 2 años, 3 años. Nos faltó, entre los distintos cuadros que podríamos considerar, el que tiene que ver con el empleo, ¿no? Con el empleo en la industria. Podemos ir ahí a la placa, que creo que es la 9. Los números dan 12.128 personas en 2017. Sí, en realidad tuve una pequeña baja. Sí, en el anterior habían sido 12.928. Sí, ¿qué pasó? No, en realidad no te puedo decir exactamente qué pasó. Lo que sí afecta a esto es que muchas veces pasa que pequeñas, o sea, el emprendedurismo nos afecta, ¿no? O sea, a las empresas, o sea, 2, 3 jóvenes o muchachos o personas ya con muchos años deciden emprender y se van de la organización y van a trabajar. Y el otro caso que tenemos, que nosotros decimos que es nuestro Uber, es que muchos de las personas que trabajan en la industria a veces toman la decisión de irse a trabajar a su casa, pero para Estados Unidos. O sea, qué interesante ese fenómeno. Claro, porque acá estamos considerando el empleo en las empresas asociadas a la CUTI. Sí. Y cuando, por ejemplo, alguien se va de la empresa A porque quiere trabajar desde su casa para el mundo... Ahí desaparece de esta encuesta. Claro. Sí está en datos del BPS y que nosotros y de la encuesta digamos de hogares del INE, que nosotros también los relevamos en la encuesta y cuando hacemos el informe definitivo quedan publicados. La otra posibilidad es, decías, alguien que se va de una empresa para formar su propia empresa, ¿no? Una startup, una microempresa que entonces todavía no es socia de la CUTI. Puede no ser socia de la Cámara, puede, digamos, y no estar, digamos, dentro de los números, ¿no? Entonces, los números en eso sí, lo que nos preocupa es el volumen, o sea, no tanto si bajamos 600, subimos 500, sino que no tenemos la cantidad de personas que la industria necesita. Eso se confirma, una vez más. No, se sigue confirmando. Y se confirma también la proporción de mujeres y hombres, ¿no? La baja proporción de mujeres. Sí, para nosotros eso es realmente muy preocupante y seguimos trabajando en eso. Hoy nos perdemos, las mujeres tienen un aporte a la creatividad y a la innovación que lo estamos perdiendo, o sea, y para nosotros es muy importante. O sea, hoy la multiculturalidad, las múltiples profesiones trabajando por un mismo objetivo son el día a día de este sector. No vamos a detenernos demasiado en este capítulo, empleo personal, en realidad, mano de obra, porque ya lo hemos tratado otras veces, ¿no? Pero, por ejemplo, remuneración, ¿qué es lo que dice la encuesta? No, remuneración, digo, es uno de los sectores que está por arriba del 30% de la media de salarios. Son datos oficiales, o sea, lo maneja tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el Ministerio de Industria. Es uno de los sectores que obviamente paga muy buenos salarios y mucho del porcentaje de esa facturación se va en salarios, ¿no? Pero volviendo al tema de la gente, sí es importante, no toca específicamente la carencia, sino que al tener esta situación, que tú me preguntabas cómo hacer para crecer más, ese es un punto, ¿no? O sea, el decir, bueno, si yo me concentro en servicios, dependo mucho de la cantidad de personas. En cambio, si me concentro más en la creación y generación de propiedad intelectual, que puede ser un producto de software, o otras cosas que también se trabajan en el contexto de propiedad intelectual, que permite mejorar y generar economía de escala y uno crecer en forma exponencial. Entonces, en ese tipo de cosas están trabajando muchas empresas, ¿no? O sea, el ejemplo paradigmático es GeneXus, ¿no? O sea, GeneXus, que es un producto que tiene un conjunto de soluciones, o sea, ellos necesitan muy buena calidad de profesionales, de talento, pero a su vez la cantidad de personas que pueden trabajar es importante. Pero además, justamente en el evento explicaban todas las automatizaciones que a su vez ellos mismos están haciendo, o sea que
no solo necesitan menos personas los que producen software, sino que además podés mejorar aún mucho más la productividad. A propósito de estas necesidades de mano de obra, de recursos humanos, pregunta Miguel, ¿hay espacio para que los cincuentones aprendamos y nos subamos al tren? A ver, el aprendizaje todo va a depender de las habilidades que cada uno tenga. Tenemos casos de personas que sí, efectivamente, logran una reconversión, no depende de las edades. Tenemos gente que está ingresando a los 30 años al sector y de punto de vista técnico, o sea, cuando en realidad un muchacho que ya está en segundo o tercero de facultad ya lo queremos agarrar para poder que empiece a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, en cierta manera a veces hasta canibalizamos la propia formación, pero efectivamente se está trabajando en eso, pero hay casos, pero siempre vuelvo a insistir, depende de la formación y el conocimiento de las personas, o sea, porque no es tan fácil generalizar. Tenemos empresas que están contratando personas de 55 años, pero que tienen un background en un conjunto de habilidades y conocimientos que son importantes. O sea, podemos ser un caso paradigmático también como sector, porque tenemos empresas que tienen ese tipo de gente, ¿no? Para terminar, ¿por dónde vienen los principales desafíos del sector tecnologías de la información? ¿Cómo los están manejando desde la CUTI? En realidad, los tres temas más importantes para nosotros son, obviamente, el tema de capital humano, todo lo que es la parte de talento, en donde estamos trabajando en todos los niveles. O sea, ya empezamos con el proyecto Jóvenes a Programar, ya está en ejecución, ya está en ejecución en segundo año. Estamos trabajando con un proyecto que empezamos este año nosotros de BIT, que es el desarrollo de una, como si fuera una carrera de analista programador de un año o dos, que se hace 100% a distancia, un proyecto apoyado por INEFOP. Pero además también estamos trabajando con todas las universidades, porque en esta industria necesita mucho más doctores, mucho más másters, mucho más ingenieros. O sea, todas las actividades nuestras de sensibilización, siempre, por suerte, vemos un reflejo en el aumento de la matrícula en todas las instituciones de educación que trabajan con tecnología de la información. Entonces, ¿se está dando ese aumento? Se está dando, estuve conversando con varios de los decanos de las distintas facultades y hemos visto que hubo un incremento en la matrícula, que lo más importante de todo es que no es solo en Montevideo. Se ha dado un incremento de la matrícula muy importante en el interior del país. Por lo tanto, el segundo punto que estamos trabajando es cómo hacemos para que las empresas tengan la posibilidad de dar empleo a las personas que se forman en el interior del país, que no tengan que vivir el desarraigo. Eso está pasando, es un fenómeno que ya se ha ido dando. Ya se está Mencionábamos ejemplos recién, ¿no? Salto, Maldonado. Pero estamos tratando de intensificarlo y por eso a principio de año lanzamos el proyecto Jacarandá en conjunto con Antel y el Ministerio de Industria, Energía y Minería para llevar centros de desarrollo de nuestras empresas al interior del país. De hecho ya se está dando, ya hay una empresa que está trabajando en Bella Unión, hay otras empresas que están viendo Juan Lacase, otras que están viendo Cardona, Rocha, Cerro Largo, o sea, falta algunas concreciones, pero lo que buscamos ahí es que las personas que se forman en el interior del país no tengan que tomar la decisión a la fuerza de si se tienen que venir o no a trabajar a Montevideo, que sea una posibilidad de vida el poder trabajar en su lugar. ¿Otros desafíos? Y el desafío tercero más importante con el que más trabajamos es el tema de la internacionalización, ¿no? Entonces, por eso, en particular yo hoy me estoy yendo de tarde a Estados Unidos. Sí, no va solo, va una delegación que incluye representantes del gobierno también. Exacto, nos juntamos todos el domingo en Boston, en donde empezamos toda una actividad, 2 días en Boston, 2 días y medio en Boston y 2 días y medio en Nueva York, liderado por la ministra Carolina Cose, en donde vamos a ver los principales centros de investigación de esa zona, porque ya habíamos ido el año pasado a Silicon Valley, y además vamos a ver un conjunto de cámaras empresariales, empresas que están desarrollando cosas bastante sofisticadas en Estados Unidos. Y bueno, sí, tenemos... Están yendo una vez por año. Hay una misión de este tipo una vez por año a Estados Unidos. La misión la empezamos a hacer ya el año pasado con el foco de empezar a hacer una vez por año, pero a su vez nosotros tenemos actividades que vamos en conjunto con Uruguay 21. Por ejemplo, hubo un conjunto de empresas que estuvieron en el principal evento de disrupción tecnológica que se llama TechCrunch en California. Eso es una actividad que trabajamos activamente con Uruguay 21. Ahora en octubre yo vuelvo de la misión y en 2 días me voy me voy por mi empresa. Voy a participar en conjunto con varios empresarios en el evento de Gartner, que también es una actividad que hacemos en conjunto con Uruguay 21. ¿Dónde es eso? Es en Orlando. Es uno de los principales
principales eventos de tecnología a nivel mundial. Bueno, pero así que Estados Unidos muy firme y le siguen dedicando energía, tiempo, esfuerzos, Exacto. pero está la necesidad de zafar, de no quedar tan atrapados por Estados Unidos. Bueno, efectivamente también estamos yendo a China, seguramente vayamos a China en diciembre, en noviembre, en noviembre, y después seguramente empecemos a hacer un conjunto de actividades de ida y vuelta con distintas empresas chinas, ¿no? El mismo oyente que preguntaba hace un rato por los cincuentones y si tienen espacio para aprender y subirse al tren de las tecnologías de la información, consulta luego cómo viene la regulación del teletrabajo, del trabajo a distancia acá en Uruguay. Ese es un desafío, ¿no? Es un desafío y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el sindicato, con FUESI, es una parte de la que está puesto en los consejos de salario, ¿no? También tenemos que trabajar, una de las cosas que me decías de desafío es que las cifras son buenas, impactantes, pero una cosa que no hablamos es que también nosotros tenemos como industria Pareto, ¿no? O sea, ¿Cómo? Y tenemos a Pareto. La matemática, lamentablemente, está en todos lados. Al que no le guste va a tener que aprenderlo. Pero bueno, sí, tenemos un conjunto de empresas que se llevan el 80-85% de la facturación. Entonces, hay otras que tienen que tener mucho más actividad y en donde estamos también trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Y no es que todas las empresas tienen una excelente, digamos, ganancia, que están saneados económicamente. O sea, estamos trabajando para que todos tengamos un mejor sector de tecnología y la información. Ingeniero Leonardo Loureiro, presidente de la CUTI, gracias por acompañarnos otra vez. Buen viaje, volvemos a conversar en cualquier momento.